Santos, este es el audio número 2 de la serie La plenitud de la salvación. Gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. La razón por la que es esencial el comprender la plenitud de la salvación desde el propósito eterno de Dios y poner una perspectiva apropiada es porque la iglesia visible se ha enfocado en la vida eterna, vista como la libertad de la condenación, como el final de nuestra jornada. Es decir, esa vida eterna es solo concebida como ser libres de la condenación eterna y vivir para siempre. Y en verdad, al oír eso, cabe también la pregunta: si tú ya has recibido la vida eterna que te han dicho que es el final de la jornada, entonces ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más puede haber después de eso? La mayoría de la iglesia visible se ha enfocado en lo que ha determinado que es esencial para la vida cristiana. Después de eso, reenfocan en lo que no es esencial en la vida cristiana. O sea, eso esencial es definido como aquellas cosas que proveen o que son provistas para nuestra salvación. Por ejemplo, el perdón a través de la fe en la sangre derramada de Jesús. Después de eso, la mayoría de las cosas consideradas o son consideradas como no esenciales, que incluyen el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, una completa consagración, el hacer la completa voluntad de Dios. Todos esos y muchos otros asuntos de la vida real cristiana son considerados como no esenciales para nuestra salvación, lo que indica que esos no son importantes. Y amados, esto es lo mismo que haberle dicho a nuestros padres, recuerden, lo mismo que decirle a ellos allá en Egipto: mire, pongan la sangre sobre los dinteles y las puertas, porque eso es esencial. Pero el resto del viaje ni se preocupen por él, porque no es esencial. Si nos preguntamos esto, ¿esencial para qué? La respuesta es siempre la misma. Si usted pregunta a cualquier envuelto en el sistema evangélico, bueno, hermano, esas cosas son esenciales ¿para qué? La respuesta va a ser la misma: son esenciales para la salvación. ¿Pero cuál salvación? Si nos preguntamos por qué, la respuesta es esta, o la que le van a dar: bueno, hermano, es que toda la Biblia trata de salvación. Claro, salvación desde su perspectiva. Y nos preguntamos, hermanos, ¿realmente es así? ¿De veras? Entonces, ¿qué pasa con todos los fundamentos para la vida cristiana? ¿Y qué pasa con el reino de Dios? ¿O con el sacerdocio y la manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué pasa con ir hacia la perfección? ¿Qué pasa con la madurez cristiana y el ser conformado a la imagen de Cristo para que haya agrado en el corazón del Padre? ¿Qué acerca de la fatalidad de lidiar con el anticristo dentro de nosotros? ¿Deberíamos seguir en el pecado para que la gracia aumente? Por supuesto que no. Ambos, el problema del pecado y de los pecados, tienen que ser resueltos, pero Dios usa diferentes métodos para cada uno. Entonces, ¿cuál de ellos es no esencial? Si nosotros miramos la sombra en lo natural, eso ayudaría a aclarar un poco lo eterno. Por ejemplo, un bebé nace con una vida natural, pero esa vida va a continuar para siempre, aun cuando el cuerpo muera. Es eterno en su naturaleza. Pero siguiendo a su nacimiento, el pequeñito necesita ser alimentado. Para crecer, necesita disciplina, necesita educación, necesita trabajo, una carrera, unos estudios, ropa, va a ser exitoso o va a fracasar de acuerdo a la sociedad que lo acoja. Y tal vez vaya a la universidad o tal vez no. Y la pregunta es esta:
¿Es el nacimiento esencial? Y todo lo demás podríamos decir que es no esencial. Las experiencias fundamentales son diseñadas para lidiar con todos esos problemas y sus soluciones, a los que nosotros estamos llamando y considerando esenciales. ¿Por qué? Porque el gobierno del reino de Dios, en el gobierno del reino de Dios, esas características caídas simplemente no son aceptables. Por eso, hermanos, nosotros queremos definir unas cuantas de esas características caídas que tienen que ser resueltas dentro de lo que estamos llamando el proceso de salvación, la plenitud de la salvación. Esas experiencias son esenciales si es que nosotros vamos a participar de la salvación según el corazón de Dios, si vamos a participar en el reino de Dios según el propósito de Dios. Vamos a leer una porción amplia de la Escritura para terminar este audio. Romanos capítulo 1, 20 al 32. Ponga la atención, amado, a esta lectura. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues ahí sus mujeres mudaron el uso natural o el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que a los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Hemos leído, amado, ahí las cosas que son atribuidas a todos los hombres desde el punto de vista de Dios. Hermanos, esta es la evaluación de Dios para el hombre caído. Lo dejamos hasta aquí y continuamos en el próximo audio, hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.